Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a hablar de chocolate, de ese alimento que les gusta tanto a los niños y que les produce tanto placer. El chocolate es un alimento que creo que pocos niños rechazan o a pocos niños no les gusta. ¿Qué ocurre? Pues que es un alimento que cuando hablamos de nutrición infantil a veces puede parecer un poco controvertido, ¿no? Porque cuando hablamos de chocolate no solo hablamos de comernos una onza de chocolate al día, sino que el chocolate podríamos decir que es omnipresente, ¿no? Muchas veces en la dieta de los niños, ya desde el desayuno, con los cacaos solubles del desayuno, que ojo, os advierto que de chocolate no tienen prácticamente nada, así que vamos a ir viendo, según nos vaya contando cositas, cómo debemos elegir ese chocolate, porque no hay que renunciar al consumo de chocolate si a los niños les gusta, pero sí hay que saber qué chocolate es más beneficioso y cuál puede resultar bastante perjudicial si se consume de manera habitual o de manera, bueno, pues abundante, porque ya sabemos que al niño que le gusta el chocolate siempre nos va a pedir algo que tenga chocolate. Y claro, ¿a qué asociamos ese chocolate? Pues normalmente a repostería. Bueno, cuando hablo de repostería, hablo también, por ejemplo, de helados o bebidas chocolateadas, ¿no? Que son parte importante de ese aporte de chocolate a través de la dieta en los niños y que en ninguno de estos casos nos resulta beneficioso. Así como curiosidad, os digo, para que seáis conscientes de los beneficios que realmente tiene el cacao, es decir, no es todo malo. He empezado un poco así como seria y diciendo cosas malas, pero vamos a ver que el consumo de cacao realmente tiene muchas cosas buenas en la etapa infantil. De hecho, los mayas, que se supone que son los descubridores o los que empezaron hace millones de años a utilizar el cacao, le llamaban el alimento de los dioses. O sea, imaginaros lo que asociaban de beneficios con su consumo. Bueno, pues en el caso de los niños también tiene ciertos beneficios. Dentro de los beneficios del consumo de cacao, y ya habéis visto que he cambiado la palabra chocolate por la palabra cacao, porque lo que realmente es beneficioso es el cacao, no el chocolate en sí. Y cuando hablamos de chocolate, por ejemplo, si yo te digo, tu hijo puede comer 2 onzas de chocolate al día, y tú vas al supermercado y chocolate con galleta, pues bueno, pues ya no tiene beneficios. En ese caso, el consumo de chocolate que va a hacer el niño no es beneficioso, y si además el niño tiene, bueno, pues un poco de sobrepeso, un poco de obesidad, pues todavía menos beneficioso. Pero me estoy adelantando. Dentro de esos beneficios del chocolate que están asociados a la cantidad de cacao que contiene ese chocolate, podríamos decir que hay uno que puede ser beneficioso o perjudicial, dependiendo del uso que se le dé al chocolate. Beneficioso porque el chocolate nos produce cierta euforia, cierta activación, nos permite mejorar el estado de ánimo. Claro, si nos comemos la cantidad adecuada, que en un niño puede ser una onza, pues unos 8 o 10 gramos de chocolate, en este caso rico en cacao, o sea, negro y bajo en azúcares. ¿Qué ocurre si el niño come más cantidad? Vale, pues se ha tomado la onza, pero es que además, bueno, pues luego un amiguito le ha dado un helado de chocolate, luego ha ido a casa de la abuela y se ha tomado galletas con chocolate. Realmente no está tomando ese cacao, pero sí está tomando esas sustancias que tiene el cacao que nos producen esa sensación. ¿Y qué pasa? Que pasamos de una activación buena a una activación exagerada. Esos niños que están súper excitados, por ejemplo, cuando comen chocolate o cuando comen exceso de dulces. Bueno, pues porque esa activación nos hemos pasado de dosis. ¿Qué te pasa a ti como adulto si te tomas 3 cafés? Que no te hace el mismo efecto que si te tomas 1, ¿verdad? Bueno, pues exactamente lo mismo ocurre
con el consumo de cacao en los niños. Vamos al desayuno. El más habitual suele ser cacao soluble, muy rico en azúcares. Lo tenemos que sustituir para obtener beneficios por cacao en polvo desgrasado, que es el que contiene las sustancias beneficiosas del cacao, rico en antioxidantes, por ejemplo. Cuando hablamos de antioxidantes pensamos que a los niños eso del envejecimiento les va muy lejos, pero realmente esos antioxidantes están mejorando el funcionamiento de las células desde niños. Por lo tanto, sí tienen cierta importancia también en la etapa infantil, porque todo eso que hablamos, previenen el envejecimiento celular, luchan contra los radicales libres, no están asociados solo al envejecimiento físico, ¿no?, al cumplir años, sino a la renovación o al buen funcionamiento de todas las células del cuerpo, tanto en la etapa infantil como en cualquier otra etapa de la vida. Por lo tanto, ese cacao desgrasado, sin azúcar, nos va a resultar muy beneficioso, pero hay que añadirle azúcar porque es súper amargo y ningún niño lo va a aceptar solamente con la leche. ¿Qué comparación podemos hacer con el cacao soluble, que también lleva azúcar? Pues imaginaros un bote de cacao soluble, aquí, lleva esto de azúcar y esto de cacao. ¿Qué ocurre si yo me pongo una cucharada, que es esto de azúcar y esto de cacao? Este otro cacao desgrasado es todo esto cacao, no tiene azúcar. ¿Qué pasa si yo le añado azúcar? Que si yo me pongo una cucharada de cacao es todo cacao y si me pongo una cucharadita de postre de azúcar, o máximo 2, pues es esto de azúcar. La diferencia es bastante considerable, por lo tanto siempre va a resultar más beneficioso, incluso en esos cacaos de desayuno, el que tiene más proporción de cacao. En el caso de ir a comprar el chocolate, como os he dicho antes, hay muchas diferencias. Chocolate blanco no es chocolate, no lleva cacao, aunque se llame así, porque se fabrica de la misma manera, siguiendo los mismos moldes también, y visualmente es muy parecido, pero no lleva cacao. Por lo tanto, cero beneficios asociados al consumo de chocolate o de cacao. El chocolate con leche lleva muchísima cantidad de azúcar. Fijaros en la etiqueta, que siempre os digo lo mismo. De hecho, si lo probamos y tomamos también un chocolate negro, el chocolate negro nos va a saber muy amargo y el chocolate con leche nos va a saber azúcar, no nos va a saber a chocolate. Lo que pasa es que es un sabor que tenemos adquirido muchas veces y lo reconocemos como chocolate, pero realmente es un sabor dulce, a azúcar, porque ya os digo que tiene más azúcar que cacao. Lo mismo le ocurre a los cacaos solubles, que ya os lo he explicado. Dentro de los cacaos negros o chocolates negros, vamos a decir que podemos elegirlos con diferentes porcentajes de cacao. A partir de un 55-60% de cacao, el chocolate podríamos decir que es aceptable. De hecho, si le dais a los niños, en general, que hay algunos que tienen un paladar muy exquisito, si le damos a un niño un chocolate negro de un 90% o un 85%, es muy fácil que lo rechace, porque tiene cierto sabor amargo y los sabores amargos a los niños no les gustan en general, ¿vale? Por eso es una de las razones por las que también rechazan muchas veces el consumo de algunas verduras. Pero sí podemos utilizar, bueno, pues porcentajes intermedios, aquel que, bueno, pues que disfruten un poquito más. Cuando, no sé si alguna vez lo habéis visto en internet, porque hay millones de vídeos, dándole a probar alimentos, por ejemplo, a bebés por primera vez. Cuando se le dan a probar a los bebés, en general, alimentos dulces, la sensación es de un placer enorme. Las caras que ponen no saben comunicarlo con palabras, y en el caso del chocolate, incluso un poquito más negro, no negro del todo, también es una reacción como muy placentera, ¿no?, que le gusta mucho ese alimento. Yo siempre digo que hay que hacer caso a lo que hacen los bebés, ¿no?, porque nos pueden estar indicando lo que es más beneficioso y lo que es menos para ellos. Ellos no tienen nada adquirido que les pueda condicionar, ¿no?, frente a consumir un alimento u otro, sino que es una respuesta natural del cuerpo. Así que vamos a aprovechar también en los niños
usando de manera moderada y razonable el cacao. Y cuando no debemos cometer el error de darles chocolate a los niños, pues evidentemente si produce cierta activación a última hora de la tarde o por la noche. De esa manera, evidentemente estaríamos activando a los niños en un momento en el que queremos que poco a poco se vayan calmando para descansar lo mejor posible, ellos y nosotros, que ya sabemos que los niños también nos cansan a los mayores, sobre todo si son niños muy activos. Bueno, la hora de la merienda, si la merienda no es muy tardía, pues podría ser un buen momento para incluir el chocolate. Ojo también, por ejemplo, con niños que puedan tener problemas por el consumo de chocolate, aunque quitando esa cantidad extra de azúcar que lleva el chocolate con leche, pues los problemas también se pueden ir reduciendo. Así que espero que el vídeo os sirva para quitar el miedo, ¿no?, al chocolate como tal, al puro chocolate, no a otros alimentos elaborados con sabor a chocolate, que cacao realmente llevan bastante poquito. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.